¿Cómo están mis darks? Gotistic invocado en un nuevo video. Para los que no saben, hoy, día 22 de mayo, es el día del gótico, día en que, hace 16 años, en el 2009, dos DJs llamados, Cruel Britannia y Martin Oldgott, lo inauguraron tras un debate sobre las subculturas musicales en una emisora de radio de su país natal, Reino Unido. Una cortita historia de cómo nació este día para toda la gente gótica como yo. Y bueno, para celebrar este día, les traigo un video, el cual será un story time de cómo me volví un gótico, como lo prometí anteriormente, recordando muchas cosas que hoy hacen sentido y complementan mi estilo y forma de vida actual. Quiero recalcar que, mientras se está estrenando este video, Dimarges 20 estará estrenando el suyo por este día, mientras yo estaré en un evento, celebrándolo, mientras ustedes lo ven en la comodidad de su hogar. Y también, el día 24 de mayo, estaré en una marcha gótica, y todos los registros que haga los guardaré en carpetas que comprimiré en archivos.zip, para después, cuando tenga tiempo en mi vida universitaria, editarlos y traerlos para este canal, para que lo disfruten un montón. Pero bueno, no más parlanchinería, y prosigamos con este storytime loquendo, sobre cómo su servidor aquí presente se volvió una persona gótica. ¡Que corra vídeo! Mi historia del origen de cómo me volví una persona gótica se remonta en el año 2009, cuando tenía aproximadamente 7 u 8 años, cuando me generó una obsesión y un hobby que lo sigo teniendo hasta el día de hoy, y fue la primera vez que tuve un acercamiento involuntario a lo gótico, y ese fue el género del terror. En ese tiempo, en la prehistoria de internet, especialmente YouTube, me gustaba mucho ver las clásicas fotografías de fantasmas y seres paranormales que circulaban en esa época para, aparte de pasar el rato, sentir esa adrenalina conocida como el miedo. Literal, era tanta la obsesión que tenía sobre los fantasmas y seres sobrenaturales que, en los libros de Winnie the Pooh y Carito viejos que tenía en esa época, dibujaba fantasmas en espacios vacíos de las ilustraciones de los libros y los encerraba en un círculo, o los señalaba con una flecha, como aquellas fotografías que hacían exactamente lo mismo, hasta el día de hoy, XD. Después, a finales de ese año y principios del 2010, conocí aquellas historias apodadas como creepypastas, relatos ficticios de internet que los conocí gracias a mi primo mayor, principalmente por la clásica historia de Pokémon sobre el pueblo Lavanda. Eso fue en parte mi origen como creepypastero o creepytuber por mi canal principal, y sé que las creepypastas no están relacionadas generalmente con lo gótico, a no ser que creas una creepy con el ambiente ideal para serla, pero el concepto del terror sí influye mucho en lo que es el gótico, no todo cabe recalcar, pero gran parte. Pasó el tiempo, hasta el año 2012, donde, por primera vez, tuve un celular donde podría escuchar mi música favorita. En ese tiempo, tenía entre 10 u 11 años, y el otro acercamiento involuntario a lo gótico que tuve fue en lo musical, ya que me gustaban músicas de bandas como The Cure, Depeche Mode, y Sisters of Mercy, especialmente The Cure, una banda precisamente de rock gótico. En esa época, me la pasaba escuchando esas músicas, ya que me gustaban por su estilo, y cuando iba con mi padre a buscar a mi madre al trabajo a las 1 de la madrugada aproximadamente, cuando en la radio del auto ponían música de esas bandas, les subíamos el volumen para tener mejor experiencia. Recuerdo que, comúnmente, esos temas los emitía la radio concierto, la 88.5, donde generalmente tocaban música de finales de los 70s, de la época de los 80s y 90s, y entre esas músicas ponían de las bandas que mencioné que eran del estilo gótico, debido a su época que fue en los 80s. Aparte de tener la música de esas bandas góticas en el reproductor de mi celular en esa época, tenía temas que era otros gustos y estilo, ya que eran de tipo house progresivo, trance, new wave, música ochentera, entre esos tipos de géneros y subgéneros, los cuales no tenían nada que ver con lo gótico. Cabe recalcar que, en ese tiempo, vestía con ropa casual, como cualquier persona, no tenía un estilo definido, y no andaba así como de negro como si fuera un funeral, XD.
Avanzando en el tiempo, fue en el año 2014, cuando tenía entre 12 y 13 años cuando mi otro acercamiento a lo gótico fue en la lectura. En la clase de lenguaje, nos hicieron leer un libro para una prueba escrita, el cual, hasta el día de hoy, lo sigo leyendo, y fue literalmente un amor a primera vista cuando lo empecé a leer, y ese fue el libro de Edgar Allan Poe titulado como El gato negro y otros relatos, un libro que, sin duda alguna, me fascinó un montón, tanto que en la prueba escrita me había sacado un 6.8 de calificación, errando en una sola pregunta, para que vean qué tan obsesionado estaba con ese libro. Y después, luego de otra prueba escrita de un libro que no tenía nada que ver con lo gótico, y el cual me saqué una nota regular, llegó a otro, del mismo autor, Edgar Allan Poe, pero en esta ocasión, era el libro titulado como Narraciones Extraordinarias, los cuales tenía gran parte de los microrelatos de Poe, a diferencia del otro, que tenía 7 de los 27 cuentos de este autor. En la prueba escrita de ese libro, recuerdo que me había sacado de nota como un 6.4 aproximadamente, pero sé que fue arriba de 6. Realmente, esos libros fueron mi inspiración a crear historias de terror, las cuales escribía en un cuaderno especialmente para eso, y obvio, las historias que escribía en esa época eran con una redacción aún muy básica. Las historias variaban. Unas eran de terror sobrenatural, otras eran terror psicológico, pero las hacía con lo que yo sabía del concepto de cada una, el cual era poco, no como ahora, que es algo avanzado y más cercano a lo real. Hubo un tiempo que hice una historia de terror gótica involuntariamente, la cual, ahora está perdida, pero apenas tengo recuerdos de ella, los cuales involucraba la noche, un cementerio con lápidas que claramente poseían símbolos religiosos característicos, personas decadentes, construcciones antiguas, y fenómenos sobrenaturales. Del título no me acuerdo un pito, pero la historia tenía esos elementos, y actualmente es un completo Lost Media físico. Y otra cosa que fue, como no, otro acercamiento involuntario a lo gótico, fue mi interés por las películas como la de Nosferatu, Frankenstein, El Hombre Lobo, y Drácula, pero son de las más jodidamente longevas, de entre los años 20 y 30, la de Nosferatu del 79, El Cuervo, en ese tiempo la del 94, El extraño mundo de Jack, Beetlejuice, El joven manos de tijera, El jinete sin cabeza, la saga Inframundo, y la película Sweeney Todd. Todas esas películas me gustaron mucho, y no paro de verlas hasta el día de hoy en cada fin de semana o día feriado, aparte de otras películas de terror que no están metidas en lo gótico, pero que tiene ciertos elementos góticos, como es el caso de la película Cementerio de Mascotas del año 89. Fue pasando el tiempo, hasta el año 2018, cuando tenía entre 16 y 17 años, y cursaba segundo medio. Ahí tuve otro acercamiento a lo gótico, y fue a través del dibujo. En ese tiempo, dibujaba a mano en blocs, e ilustraba cosas como casas antiguas, cementerios, paisajes de noche, iglesias, lugares abandonados, seres sobrenaturales, y otros dibujos relacionados. Todo eso lo hacía por distracción y antiestrés, al igual que escribir historias y leer libros de terror, aparte de entretención personal. Los dibujos los elaboraba con lápiz pasta negro, ya que me resultaba, en mi comodidad personal, más cómodo y fácil de hacerlo. Admito que los dibujos que hacía no eran muy de profesional, pero sí eran más o menos decentes, a pesar de que los demás me echaban un montón de flores por esos dibujos que hacía. Es como si hiciera una chorofómpila como el Chavo, y ellos me decían que era un ectoplasma bien hecho, XD. Ok, fuera de bromas, retrataba a los seres sobrenaturales de la mejor manera que podía. Habían resultados que me satisfacían y otros que no, y esos los tomaba como un punto a mejorar en el dibujo de mis cosas y los paisajes que me imaginaba y plasmaba en un blog. Después pasó el tiempo, hasta el año 2020, cuando comenzó la pandemia y las clases virtuales. En ese tiempo, teniendo entre 18 y 19 años y cursando cuarto medio, el último año escolar, ya mayor de edad, comencé a escuchar música de otras bandas del género gótico, como el caso de Blood Angel, sin duda una banda que recomiendo, al igual que las más conocidas y que escuchaba de antes como The Cure, Depeche Mode y Sisters of Mercy. Después de Blood Angel, le siguió otras bandas, como Paradise Lost, Type O Negative, The 69 Eyes, Bauhaus, Nosferatu, Joy Division, Lacrimosa, y por último, Cradle of Filth, aparte de otras músicas que tienen esencia de lo gótico como el Dark Wave o géneros Cybergoth como el EBM y el Synthpop. Toda esa música la tengo almacenada en una playlist en mi laptop vieja, en mi nuevo celular, y recientemente la pasé a mi laptop nueva para tenerla de fondo mientras hago los trabajos de mi universidad. El siguiente año, 2021, fue un año sabático, debido a que no estaba preparado para entrar a la universidad.
Pero en ese tiempo, conocí una película que tenía como antagonista a un personaje interpretado por nada menos que Danny Field, el fundador de la banda Cradle of Filth, y la película que me estoy refiriendo es a nada menos que al largometraje de terror y gore titulado Cradle of Fear, del año en que nací, 2001, donde hay escenas muy brutales, pero la considero gótica por su atmósfera, la cual es un ambiente decadente, como la película del Cuervo, solo que no con tanta violencia, la cual es un poco sin sentido la verdad. Pero el caso es que esa película la añadí a mi colección. Los años 2021 y 2022 fueron años sabáticos para mí, debido a no estar preparado aún para entrar a la universidad. Sí, literalmente me tomé 2 años sabáticos. La puta madre. Pero al menos los aproveché bien, pues, aparte de investigar sobre el tema que quería estudiar para mi carrera, como un antiestrés, leía libros que me gustaban, y generalmente eran del género del terror. Cabe recalcar una comodidad personal mía, y es que prefiero leer libros en formato físico, no soy gran fan de las historias en PDF. Y bueno, con ese antiestrés, como también un medio de entretención el cual era la lectura, me enriquecí con conceptos para mejorar en las historias que escribía en mi cuaderno. Literal, escribir y leer eran y son mi antiestrés preferido. El siguiente año, 2023, fue cuando empecé a tener otro acercamiento a lo gótico, y es en la ropa. Empecé a vestir con ropa oscura, generalmente de negro, y es un color que me empezó a gustar y a sentirme identificado. No solo andaba de negro por la calle, sino que también en la casa, pero la ropa que usaba de color negro no era muy extravagante, sino eran como jeans negros, pantalones de buzo negro, poleras de manga corta y larga negras, zapatillas negras, todo de negro, exceptuando la ropa interior jejejeje. Y fue en el año 2024, año en que entré a la universidad, que empecé a abrirme como una persona gótica, cuando comenzó a interesarme los eventos que habían relacionados con la subcultura gótica. Los más destacados y que puedo mencionar con mucho orgullo son los eventos de un lugar llamado Casona Encantada, donde hay muchas tiendas, y una boutique de nombre Armu 1 Luna Oscura, la que hace los eventos góticos, y les digo, son fascinantes. A ese lugar comencé a ir, y la primera vez que fui fue el día 9 de marzo, y con el pasar del tiempo fui conociendo a gente maravillosa. También concurría a ese lugar para comprarme accesorios que complementaría mi vestuario y estilo, aunque no era de vestirme muy extravagante que digamos, pero lo suficiente como para tener una identidad y estilo que me caracterizaba. Y debo decir que los accesorios son geniales y de una buenísima calidad. Después fue en el mes de junio, donde asistí a una marcha gótica organizada por la organizadora de una tienda llamada Mortemore Horror Store, y sin duda, fue lo más entretenido que he tenido, aparte de hacer amigos y colegas. Fue un mes de junio inolvidable. A partir de esos momentos, hasta el día de hoy, cada evento que hacen, voy con gusto, a excepción de cuando esté muy ocupado con las tareas de la universidad o por un problema personal un poco serio. Y la otra cosa a recalcar fue otro acercamiento gótico, el cual, hasta el día de hoy, sigo haciendo, y es en la fotografía. A pesar de tener un celular como cámara y no una profesional, cada fotografía que sacaba le hacía sus ajustes, filtros, y el efecto para que quedara con el estilo que a mí más me gustara, y todo esto lo evidencio en mi cuenta de Instagram, para que me puedan seguir, que ahí tengo todos los registros que he hecho sobre la escena gótica, aparte de otros posts y reels que son gustos personales míos que no tienen nada que ver con lo gótico, y quizás podría hacer un próximo vídeo hablando de eso, de mis gustos. Prosiguiendo, ese año, también conocí nuevas películas que envuelven al estilo gótico, el cual fue el remake de Beetlejuice, El Cuervo, y Nosferatu. Y sí, el año pasado fue precisamente el día en que me consideré una persona gótica, tomando en cuenta y haciendo todo lo que es el arte que hacía, la ropa, las historias, la lectura, la música, y la fotografía, hasta el día de hoy. Y pasamos hasta este año, 2025, donde finalizo esta historia personal diciendo que estoy empezando a escuchar música de una banda que me fascinó el día que la conocí, y esa es Diary of Dreams. Sin duda, es como Depeche Mode en una versión casi más pulida, en mi opinión auditiva, guiño guiño. Y con eso, hay nueva playlist en mis dispositivos. Y ese fue el story time de cómo me volví una persona gótica. Me gusta dibujar cosas de ese estilo, escribir relatos e historias además de leerlos, leer libros, escuchar música, ver mis películas favoritas que envuelven ese estilo, ir a eventos donde está presente la temática gótica, interés total por las construcciones antiguas que son una perfecta postal para una película de tipo Van Helsing, tomar fotografías y darle ese estilo característico que me gusta, como los filtros de blanco y negro de los metrajes musicales de Depeche Mode del 87, y enriquecerme con más conceptos americanos
medida que va pasando el tiempo. Y así sucesivamente. Antes de terminar este vídeo, quiero recalcar una cosita. Esto es una historia personal, de los conocimientos que tengo sobre lo que es todo lo que rodea lo gótico, y si quieres ser gótico o considerarte una persona gótica, no necesariamente tienes que seguir los mismos pasos que yo y otras personas para serlo, eso depende de tus gustos y el concepto que tienes, el arte y la literatura también, al igual que el vestuario. Eso sí, el movimiento gótico es totalmente individualista e introspectivo. Es decir, cada uno tiene sus cositas, sus gustos, su estilo, su estética, su forma de ver las cosas, hay cosas que uno le gusta, otras que les parece un poco meh, y cosas que no le gusta. Pero, al fin y al cabo, cada uno tiene su mundo y nadie te va a cuestionar por tus gustos musicales, tu arte, o tu vestuario. Lo que sí tengo que admitir es que me queda vida por delante, pues, hasta la fecha, tengo 23 años. Me queda todavía tiempo para poder cultivar esa identidad hasta llevarla a un nivel que a uno le causa mucha satisfacción y felicidad. Y con eso, finalizo este vídeo. Y bueno, querida gente, espero que les haya gustado este storytime, agradecería tu like y tu suscripción, activa esa campanita, para que no te pierdas de ningún vídeo que suba a este canal muerto, XD. Coméntenme y opinen abajito, en la caja de comentarios, qué les pareció este vídeo storytime, y si quieren que los salude en el próximo vídeo, déjalo en la caja de comentarios para que yo lo pueda ver. También síganme en mis redes sociales que estarán abajo en la descripción junto con mis otros canales, para que no te pierdas de ninguna novedad por esos medios. Se despide Gotistic, su loquendero gótico autista preferido, y nos vemos en el próximo vídeo. Yo me devuelvo a las penumbras tercermundistas de Transilvania. Nos vemos y cuídense, gente.